Va. Muy buenas noches, profesor Wilber Bolívar y Yapoma. En esta oportunidad vamos a presentar las preguntas sobre el ensayo que hemos redactado. Primero, los integrantes de mi equipo son Yolisa Meidi Celis Carvajal, Sheila Antonia Rojas Carí, Cielo Victoria Soriano Calderón, Jonathan Leonardo Mañuica Puma y mi persona Luis Leonardo Espinosa Mendoza. Primero, la primera pregunta. ¿Cuál es la postura asumida por el equipo? Esta pregunta va a ser contestada por Cielo Soriano. Respondiendo a la primera pregunta, la postura que asumimos como equipo es que consideramos que la forma de gobierno de los últimos 20 años sí ha influido en la crisis de los partidos políticos que se tienen en la actualidad y en sus estrategias para permanecer en la esfera política. Porque hay diversos factores que sustentan esta postura que tuvimos, como la corrupción y los malos manejos que las autoridades han realizado en sus gobiernos, ya desde el gobierno de Fujimori hasta el último que tuvimos del expresidente Pedro Castillo, lo cual estas situaciones genera la desconfianza en la población. Esto se vincula con los partidos políticos, ya que estos se mueven a través de los ciclos de competencia electoral, negociación legislativa y formación de gobierno. Si bien es cierto, los partidos políticos son una vía hacia la democracia, sin embargo, la democracia de partidos muestra un funcionamiento cada vez más deficitario, ya que están fallando en su capacidad programativa y de gestión, también la de generar e implementar soluciones adecuadas. Y están fallando también en su capacidad de representar a la ciudadanía y de dar un sentido a la democracia, sosteniendo la legitimidad del sistema, llevando a muchos partidos a desintegrarse. Muchas gracias, Cielo, por tu respuesta. Ahora con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los autores consultados y cómo apoyan en el desarrollo de tu ensayo? Esta pregunta le va a ser contestada por Sheila Rojas Cari. Para realizar nuestro ensayo, nos basamos en el autor García Jurado, en el cual nos habla sobre la crisis de los partidos políticos y nos dice que son una de las instituciones más importantes de la democracia, donde son encargados de conectar los intereses e inquietudes de la sociedad. Sin embargo, la crisis de estos organismos ha dañado seriamente esta función, provocando un entorpecimiento que se ha extendido por todo el sistema. Esto quiere decir que no cumplen verdaderamente su función, teniendo un mal trabajo que está afectando severamente la democracia, la condición económica y asimismo la condición social, sembrando indignación y desafecto en el pueblo. Ante esta situación, hace mucho tiempo los partidos políticos ya no representan a los ciudadanos por el transfugismo que provoca desconfianza. Muchas gracias por tu respuesta, Sheila. Respecto a la tercera pregunta, ¿qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Esta pregunta es para Jonathan Leonardo Mañuica Puma. Sobre la crisis de los partidos políticos que hemos visto durante estos años, se ha visto en crisis debido a la forma de gobierno. Es por ello que surgieron partidos políticos como que sería el socialismo o el APRA. Siendo estos partidos de izquierda, se pensaba que apoyaría al pueblo. Cuando estos partidos ya ingresaban al poder, se olvidaban totalmente del pueblo. Es por eso que la mayoría de estos partidos no han sido de totalmente agrado de la población ni dado mucha confianza. Aquí evidenciamos que también se hubo una crisis económica en el país, recordando el primer gobierno de Alan García. Esos partidos llegaban a un punto de pensar en su propio beneficio, dejando atrás lo que es los intereses del pueblo. Finalmente, esos partidos llegaban a lo que es la corrupción. Por otro lado, hay muchos partidos como el Fujimorismo, que es una de las figuras que causa mucha controversia, ¿no? Amados por otros, odiados por algunos. Ese gobierno aplicó el paternalismo, explicando un poco que son normas de autoridad o protección que se le da al padre de familia, u otros ámbitos sociales, ¿no? Como también se les da subsidios por el Estado. Y para finalizar, una asistencia pública que se da por medio de control para permanecer en una esfera política
como el gobierno de Fujimori. Actualmente se ve mucho en el Perú usando estos sectores pobres como como consejos de votos fáciles, ¿no? Los medios para que ellos muestren que un candidato quiere servir al pueblo, de lo cual evidenciamos que es lo contrario. Para finalizar, hay muchos partidos que en la actualidad, en cuanto llegan al poder, unos meses después, son disueltos por ellos mismos, causando una inestabilidad al país. Es por ello de que vemos repentinos cambios, repentinos presidentes durante estos últimos 5 años. Actualmente tenemos al mando el partido del expresidente Pedro Castillo, que está siendo acusado por un delito de rebelión y actos de corrupción. Eh, y actualmente también evidenciamos paros y protestas en contra del nuevo gobierno que es dirigida por la presidenta Dina Boluarte. Muchas gracias, Jonathan, por tu respuesta. La última pregunta. ¿Qué permanencia se identifica sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Esta pregunta es para Yulisa. Bueno, respondiendo a esta pregunta, en realidad se puede enumerar pues diversas permanencias. Sin embargo, algunas de ellas son más visibles que otras, como por ejemplo, y ya lo hemos venido mencionando, la corrupción. Como todos sabemos que es un elemento que ha sido permanente en los diferentes periodos de gobiernos. La mayoría, pues, por recibir sobornos o tener vínculos con la empresa famosa Odebrecht, haciendo el uso arbitrario del poder. Una empresa experta en redes con el Estado peruano. Otra de las permanencias, incluso, es la inestabilidad política. En las últimas 2 décadas hemos tenido aproximadamente 10 presidentes salpicados por escándalo de corrupción, cuando lo correcto es pues tener solo 4 presidentes durante este rango de periodo. La inestabilidad política afecta, de hecho, la consolidación y continuidad de los partidos políticos, ¿no? Y trayendo pues consigo mismo la dificultad eh, y la capacidad para establecer y mantener estrategias a largo plazo. Como por ejemplo, la construcción de obras públicas, la mayoría de ellas no se llega a culminar debido a esto, a la inestabilidad política, a la habitual transición de los gobiernos. En resumen, la corrupción, la inestabilidad política, el desencanto ciudadano, la fragmentación política y la falta de capacidad y liderazgo de nuestros representantes son las permanencias que se ha visto en estos gobiernos actuales. Muchas gracias, Yulisa. Para terminar o para culminar, diré algunas conclusiones respecto a las respuestas de mis compañeros. La primera de ellas es, la corrupción ha sido una constante en los últimos 20 años de gobierno en el Perú y ha influido significativamente en la crisis de los partidos políticos. Los escándalos de corrupción y los vínculos con empresas como Odebrecht han erosionado la confianza ciudadana y han debilitado la legitimidad de los partidos. Segundo, la inestabilidad política ha sido otro factor determinante en la crisis de los partidos políticos. Los cambios frecuentes de presidentes, las destituciones y los golpes de Estado han generado una falta de continuidad en las políticas públicas, debilitando la confianza de la ciudadanía en los partidos y en las instituciones democráticas. Tercero, los partidos políticos han mostrado deficiencias en su capacidad de representación y conexión con la ciudadanía. Han fallado en su responsabilidad de escuchar las demandas e inquietudes de la población y en la generación de implementación de soluciones adecuadas. Esto ha llevado a un descontento generalizado y a la desconfianza hacia los partidos políticos. Y por último, la falta de unidad y coherencia entre los distintos partidos ha debilitado su capacidad de establecer estrategias a largo plazo y de enfrentar los desafíos del país de manera efectiva. Muchas gracias.